Dios le bendiga, hermanos. Un gozo poder comunicarme con ustedes a través de este medio, esperando en el Señor que estén bien, que estén sanos, que tengan provisión para su mesa, que estén en un ambiente familiar de comunión los unos con los otros y que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para cantar y para disfrutar de la enseñanza de la palabra. Así que les animo que puedan participar mientras están en sus casas de los cantos, que puedan acompañarnos ahí, aunque no nos podamos escuchar, estamos cantando para el Señor y seguramente Él nos está escuchando. Así que disfrutemos este tiempo, hermanos, y dejemos que el Señor nos enseñe a través de su Espíritu Santo. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad, en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo. Solo no estoy, Jesús conmigo está. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo está mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta,
me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más con ustedes para poder compartir la palabra del Señor en un tema que a mí especialmente me atrae, me gusta, y es un tema ya importante porque tiene que ver con lo que hacemos a diario, que es comunicarnos los unos con los otros. Y qué importante es el aprender a podernos comunicar. Es algo que tenemos que aprender durante toda nuestra vida, que lo hacemos desde la niñez y que aún cuando ya estamos un poco mayores, también necesitamos seguir aprendiendo a comunicarnos. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude a comunicarnos en esta mañana con cada uno de ustedes. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque reconocemos que tú eres quien es la fuente de todo mensaje, de toda comunicación que tienes hacia el ser humano. Gracias, Señor, porque tú te comunicas de diferentes formas y quieres llegar a cada uno de nosotros para transformar nuestras vidas y hacer de nosotros mejores personas, mejores seres humanos, que podamos ser de bendición los unos a los otros. En esta mañana nos encomendamos para que tú seas, Señor, quien hable a nuestros corazones, para que estos sean sensibles a la voz tuya. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos controle, nos dirija y que nos enseñe. Alúmbranos, Señor, te lo pedimos y las gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos han buscado diferentes formas para comunicarse. ¿Quién no ha visto quizás en alguna película a un grupo de aborígenes comunicándose a través de señales de humo, o a través del reflejo de un espejo, o aún a través de una paloma mensajera que ha sido amaestrada, o sea, ha sido instruida para poder llevar ese mensaje desde un remitente hasta la persona receptora de ese mensaje? Y el Señor ha utilizado a unos personajes en la palabra llamados profetas para poder llevar ese mensaje a el ser humano. Y voy a revisar un poquito la literatura en el sentido que el profeta se deriva de la palabra profetes en el griego, que significa mensajero y portavoz. Por eso el mensaje de esta mañana lo he titulado El llamamiento del mensajero y su mensaje. Y vamos a ver en la experiencia del profeta Ezequiel, que significa fuerte es Dios o a quien Dios hace fuerte,
cómo el Señor hizo el llamamiento de este hombre y de qué manera nosotros podemos aprender si realmente nosotros hemos sido llamados del Señor para llevar el mensaje que Él quiere que le hablemos a las personas en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Vamos a ver primero, el llamamiento del mensajero y su mensaje incluye una orden, preparación y un público al cual se entrega el mensaje. Veamos primero en Ezequiel capítulo 2, versículos 1 y 2, que el llamamiento, el mensajero recibe la orden y la preparación para llevar un mensaje. Leamos la palabra ahí en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Es interesante que esta lectura empieza con me dijo. ¿Quién le dijo? Pues acá está hablando que Dios le dijo y le dijo hijo de hombre, o sea, ser humano. Ezequiel era un ser humano, entonces Dios está hablándole a un ser humano y le dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. En este contexto de esta conversación, los siervos se ponían de pie cada vez que el amo iba a hablar con ellos. Y Dios le dice, en este caso a Ezequiel, que se ponga de pie porque va a hablar con él. Versículo 2, y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Una de las cosas, hermanos, que aprendemos de esto es que Dios, cuando va a llamar a alguien, va a llamar a este mensajero, va a llamar a este portavoz, a este profeta, para recibir ese mensaje pide que esté de pie. Pero también antes de enviarlo, Él le capacita para poder desarrollar la tarea que le está encomendando. Así que debemos saber nosotros, hermanos, que cuando hay un llamado del Señor, Él nos va a capacitar para hacer la tarea que nos está mandando a hacer y que el éxito no va a depender de nuestras propias capacidades humanas, sino que va a depender de Dios. No podemos hacer la tarea de Dios bajo nuestro propio esfuerzo, porque es el Señor quien obrará a través de nosotros. Así que somos incapaces de realizar la tarea del Señor cuando nosotros no dejamos que sea el Señor que obre en nuestras vidas. Así que miramos en esta lectura que acabamos de hacer, el sentido que el Señor llama y capacita a aquellos a quien Él llama. Quisiera que hagamos el primer alto y poder reflexionar en estos dos versículos que acabamos de leer y poder revisar, aplicando a nuestra vida, si esto se está aplicando en su llamado. Piense por un momento en lo que está haciendo dentro del ministerio. En el trabajo que ahora realizas, ¿ha confirmado el llamado de Dios? ¿Siente que estás ubicado en el lugar indicado y que llevas al público y a las personas a las cuales Dios quiere llevar ese mensaje? ¿Has sido capacitado por Él y tienes resultados visibles? ¿Ves que te está usando para su gloria? ¿Estás listo para obedecer su llamado? ¿Estás de pie? ¿Deseas, anhelas seguir sus instrucciones? ¿Dejas que el Espíritu Santo sea el que te esté guiando en cada una de las actividades que estás haciendo? Es importante que meditemos en esto, porque eso nos va a poder ayudar a determinar si realmente hemos sido llamados por Dios. Que puedas decir como dijo
el profeta cuando me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Esto es clave. En segundo lugar, miremos que en el llamamiento el mensajero debe entregar los mensajes al público seleccionado. ¿De qué te serviría y entregar una carta y no llega a la persona a la cual estaba dirigida? Quizás la persona que la reciba va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Así que miremos en Ezequiel capítulo 2, versículos 3 al 5, lo que dice el Señor en su palabra. Verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Le dice, lleve este mensaje. Y aquí está la fotografía, está la imagen del público a quien va a llevar este mensaje. Y aquí le dice casa rebelde. Y eso dibuja completamente quiénes eran las personas a quienes llevaría este mensaje. Algunos profetas, algunos mensajeros le hablaron a los gentiles, el caso de Jonás cuando fue a Nínive. Y ellos escucharon ese mensaje. Pero estos eran sus paisanos, sus vecinos, aquellos de su propia sangre. Y sin embargo, ellos eran nombrados como casa rebeldes, hijos de duro rostro, de empedernido corazón, cara dura, corazón duro y además sordos para escuchar la palabra de Dios. Ellos querían escuchar el mensaje que querían escuchar. No escuchaban la palabra de Dios, querían que les dulzaran los oídos. ¿Será que hay algo similar en nuestros tiempos? Que la gente quiere que le hablemos las cosas que ellos quieren escuchar y no necesariamente lo que Dios tiene que decirles a ellos. Y esa era una de las dificultades que él iba a enfrentar a la hora de poder comunicar este mensaje. Se iba a encontrar con muchos mensajeros falsos que iban a hacer mucho ruido. En el proceso de comunicación a veces hay mucho ruido que no nos deja percibir el mensaje correcto. Como cuando usted está hablando por celular y no hay buena señal y solo escucha algunas partes de las palabras y dice, no, es que no estoy entendiendo. Así que estos hombres falsos, mensajeros, falsos profetas, iban a hacer mucho ruido para que la gente no escuchara lo que Dios quería decirles a través del mensajero, a través de este portavoz, el profeta Ezequiel. Ahora, había una cosa, iba a haber mucho ruido, pero eso no significaba que este mensajero debiera de cumplir a cabalidad con el propósito de Dios de llevar este mensaje a esta gente de duro rostro, de duro corazón, sordos, porque al final, cuando pasara algún tiempo, ellos iban a decir, verdaderamente hubo profeta en medio de nosotros. Así que hay dificultades, hay mucho ruido cuando queremos llevar el mensaje, sobre todo el mensaje de la sana palabra de Dios. El mensaje tal como Dios lo ha dado siempre va a tener oposición y siempre va a haber personas que estén tratando de desviar la mente y el corazón de las personas. Hagamos nuestro segundo alto y preguntémonos, ahora en base a estos pasajes, en el trabajo que ahora realizas, ¿estás seguro que estás entregando el mensaje a las personas, al público al cual Dios te envió? ¿No te has encontrado con personas que dicen, mire, realmente este no es mi lugar ni las personas con las que yo puedo trabajar?
Posiblemente es que no tienes el llamado para trabajar con ese público especial. Hay muchas personas que tienen esa facilidad para poder trabajar con los niños, pero no con todos los niños, con algunas edades. Entonces, es importante reflexionar si le estás llevando el mensaje, si estás fallando porque no le estás llevando el mensaje al público para el cual Dios te dijo o te llamó. ¿Estás teniendo oposición en la entrega del mensaje por otros falsos mensajeros? ¿Será que Dios estaba hablándole a Ezequiel, pero realmente estaba pensando en nosotros en este tiempo en el cual hay mucho ruido, hay muchas personas ahí haciendo competencia con el mensaje de la sana palabra, que le echan tierra a ese mensaje, que desvían el corazón a la gente a escuchar lo que ellos quieren escuchar? Qué bonito, ¿verdad? Que le digan en este tiempo que usted no se va a enfermar, que usted va a tener esto o lo otro. Yo creo que todo mundo desea escucharlo, pero realmente lo que hay que escuchar es qué es lo que dice Dios en su palabra para esos tiempos. Así que si está teniendo oposición, pues Ezequiel también la tuvo en su tiempo. Vamos con una tercera pregunta. ¿Estás desanimado? Porque cuando le hablas a esos corazones, miras que son duros, no te quieren escuchar. Y mire que a veces la gente puede pararse y prestarnos atención, pero realmente su corazón está lejos de donde estamos. Así que por favor, ánimo. El mensajero lo que tiene que hacer es llevar el mensaje. Haya ruido o no haya ruido, haya oposición o no haya oposición, hayan corazones que estén dispuestos o no, simplemente el mensajero lo que tiene que hacer es hacer llegar el mensaje al público al cual Dios lo envió. Veamos ahora que para cumplir con el llamamiento, el mensajero, antes de entregar el mensaje, debe ser instruido por Dios. Nadie que pretenda llevar el mensaje de Dios puede pensar que lo puede hacer de manera humana. Y si no, pregúntele a aquellos que han intentado, que dicen, no, es que eso es fácil. Sí, pero si no es llamado por Dios, ese mensajero no ha sido instruido por Dios y no va a tener éxito. Así que para que tenga éxito, debe haber sido instruido por Dios. Y la primera instrucción es que ese mensajero debe hablar con la palabra de Dios. Veamos Ezequiel capítulo 2, versículos 6 al 8. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Así que el Señor manda que hable con la palabra de Dios. Y empieza por decirle, no temas, ni tengas miedo. Hermanos, si vamos a hablar de la palabra de Dios, los resultados se los dejamos a Dios. Así que no tengamos miedo de quién es la persona que esté enfrente. Si Dios dijo que le llevara ese mensaje, simplemente hay que llevarla. En este caso, al mensajero, al profeta Ezequiel, le decía que se iba a encontrar a veces entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Le dice, no tengas miedo de sus palabras. Óigame, muchas veces el desánimo
ante la situación de los comentarios de la gente, pueden hacernos caer y pueden hacer tanto ruido que nosotros no querramos llevarle el mensaje a las personas a las cuales Dios nos ha comisionado. Y el profeta Ezequiel aquí se va a encontrar con, no sé si ha pensado qué es lo que puede hacer una zarza, que puede hacer un espino. Si no la conoce la planta, pero si usted medio la toca, le va a rayar todo el brazo, porque tiene espinas por todo lado. Y una espina metida en su dedo o una picadura de un escorpión, algo muy doloroso. Y eso es lo que se iba a encontrar Ezequiel con mucho dolor a la hora de entregar este mensaje. Y le dice, no tengas miedo. Sí, vas a sufrir dolor, pero no tengas miedo. No te desanimes. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Así que le está diciéndole, háblales con mi palabra, pero también le dice, ellos van a quizás ofenderte, van a querer hacer que no lleves este mensaje, pero hazlo. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mire qué interesante esto, porque a veces en las primeras de cambio nosotros nos queremos desanimar porque es que esa gente no quiere escuchar. Pero aquí le dice, escuchen o dejen de escuchar. Háblales pues mis palabras. Les hablarás pues mis palabras. Y vea que como sigue acá. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Sí, va a hablarle a un pueblo que es muy rebelde, a un pueblo que no puede escuchar. Pero hay una cosa, hermanos. Cuando usted y yo tenemos la convicción de que la palabra de Dios es lo máximo, que es lo mejor para la gente, vamos a insistir una y otra vez porque escuchen o dejen de escuchar, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Así que no debemos ser rebeldes, tenemos que tener esa convicción que lo que Dios quiere llevarle a la gente es lo mejor que le puede pasar. Simplemente hay que llevar nosotros el mensaje que Dios quiere llevar a la gente. Muchos iban a rechazar el mensaje de Ezequiel. Picaría como zarzas. Pero eso no debe detener al profeta. Aunque ellos la rechacen, debemos seguir adelante como hablando a tiempo y fuera de tiempo. Si ellos se resistían al mensaje, debería, en cambio, el profeta rendirse a la palabra del Señor. Aunque no escucharan el mensaje debería estar convencido que era lo mejor para este pueblo. Hermanos, si queremos nosotros impactar la vida de la gente, tenemos que recibir esa instrucción del Señor de hablarles con su palabra. No con su experiencia, no con sus conocimientos intelectuales, sino con la palabra de Dios. Meditemos haciendo nuevas preguntas en relación con lo que estamos diciendo en este tópico. ¿Te has sentido triste cuando enseñas la palabra de Dios y ves que aquellos a quienes les estás llevando el mensaje te ignoran? ¿Has sentido dolor, frustración, miedo? Importante, porque eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel, que iba a sufrir ante el rechazo de aquella gente que no quería escucharle. Ante ese rechazo, ¿renunciaste, tiraste la toalla o estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás pensando hacerlo? ¿Estás convencido que el mensaje que estás entregando es el que Dios te dio para ese
público en específico al quien estás sirviendo? ¿Has aplicado ese mensaje de la palabra de Dios a tu vida? ¿Lo aceptas? ¿Estás 100% de acuerdo con Dios en lo que ahí dice? ¿Y estás recibiendo esa palabra como si realmente la estuvieras comiendo? Importante que te sigas haciendo estas preguntas. La segunda instrucción tiene que ver con que debemos usar la palabra escrita y no cambiar el mensaje de Dios. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Usa la palabra escrita y no cambies el mensaje de Dios. Dios tenía un plan y tenía un propósito en la autoridad de la palabra escrita. Es un mensaje bien definido y un mensaje completo. Y si estamos hablando que Dios tenía un mensaje completo y bien definido, el mensajero no podía cambiarlo. Así que nosotros no podemos cambiar, ni adornar, ni acomodar el mensaje que Dios tiene para la gente a la cual nosotros estamos enseñando. Era el mensaje importantísimo que Israel debía escuchar. Y así debemos ser nosotros también. No podemos estar acomodando la palabra a que la gente quiera escuchar, sino el mensaje que Dios quiere que llegue a la gente. Y era un mensaje que tenía que transmitir Ezequiel, en la cual habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Nosotros tenemos la bendición que podemos hablarle a la gente en este tiempo de las buenas nuevas. Que Jesús vino a morir para salvar a los pecadores, a todos aquellos que entregan su corazón, se rinden a los pies de Cristo y le reciben como su único y suficiente Salvador. Y en ese tiempo, cada vez que entregamos esa palabra y es recibida, hay regocijo, acción de gracias y exaltación. Así que, hermanos, tenemos que usar la palabra escrita y no cambiar el mensaje que Dios tiene para la gente. ¿Te has sentido tentado a compartir información que no es lo que Dios te ha encomendado llevar a aquellos a quienes está llevando el mensaje del Señor? ¿Quieres hacerte popular con tu mensaje? ¿Estás anteponiendo tus experiencias por encima de la autoridad de la palabra? Ante el rechazo al mensaje de Dios que estás llevando, ¿estás recibiendo influencia de falsos mensajeros para hacer más efectivo y más popular tu mensaje? Es importante hacerse estas preguntas para meditar, analizar cómo estamos en este tiempo. Bien, hermanos, quisiera que oremos, no sin antes recordar en relación con lo que estamos estudiando del llamamiento del mensajero y su mensaje. Y de la forma en que Dios muestra que es
el que realmente llama. Si Dios no te ha llamado, hermano, difícilmente vas a tener éxito en lo que haces. No vas a tener resultados visibles. Pero eso es importante que estés reflexionando sobre si realmente tienes el llamado de Dios para llevar este mensaje específico que estás compartiendo con ese público al cual estás llegando. Y es importante que reflexiones y que le pidas perdón a Dios si a veces en el ánimo, en el querer tener resultados, has empezado a dejar que tu propia experiencia sea la que esté hablando, en vez de ser la palabra escrita que el Señor nos ha dejado para que llevemos esa palabra tal como está escrita. El Señor no nos ha llamado para ser personajes populares. El Señor nos ha encomendado como mensajeros, como portavoces, de llevar la palabra tal como Él la ha escrito porque está completa. Ese es el propósito que tenemos de tener esa palabra ahí escrita. No tengamos miedo. No tengamos miedo. ¿Va a doler a veces? Sí, va a doler. Nos vamos a sentir un poco afectados a veces. Sí, nos vamos a ver afectados. Pero qué importante es que en este momento tú puedas reflexionar y entender que no puedes tirar la toalla, que tienes que seguir adelante, que si estás compartiendo la palabra, que si estás llegando a la gente que debe llegar, simplemente tienes que entregar el mensaje que Dios tiene para esta gente. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque reconocemos que tú eres quien nos llama al ministerio para llevar un mensaje. Y para poder llevar este mensaje, Señor, tú nos preparas, tú nos capacitas. No vamos a tener éxito si tú no eres quien nos ha llamado y nos ha capacitado. Pero qué importante también, Señor, saber de que estamos dentro del público llevando el mensaje a la persona correcta, a la persona a la cual tú nos has mandado. Pero tenemos que llevar con esa palabra pura, sin cambios, sin distorsiones, porque tú no nos has llamado a ser populares, sino a cumplir con el propósito tuyo para cada uno de los seres humanos a los cuales nos permite llegar. Gracias, Señor. Permite que podamos disfrutar del ministerio sabiendo de que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Ready. Hola, somos la Iglesia Evangélica Central Centroamericana del Progreso, Honduras. Encuéntrenos en Facebook como YKHN y no olvide de seguirnos, darle me gusta y compartir nuestra página. Transmitimos en vivo por YouTube los jueves a las 6:30 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Les invitamos a que se suscriban al canal y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Les invitamos también a participar de la comunión con los hermanos en nuestras reuniones de oración por Zoom los martes a las 6:30 p.m. Dios les bendiga.